Volvamos al capítulo 10, hermano. Entonces estamos en el capítulo 10, comenzamos con el versículo 14 en adelante, la semana pasada, y nos dábamos cuenta, hermano, que el Señor ha cumplido todas sus, podríamos llamarlo así, su estrategia y su método para que el Evangelio sea compartido. Bueno, y existen los que son los predicadores, y el Señor ha provisto de predicadores para que compartan el Evangelio, ha provisto también de un contenido, por supuesto, que es el Evangelio, propiamente tal, y lo único que falta entonces es la respuesta de las personas, la fe. Bueno, y así estuvimos viendo, dice en el capítulo 14, para que lo vayamos, o sea, en el capítulo 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en quien no han oído? Y siempre el creer y el oír están relacionados. ¿Se acuerdan que vimos eso? El creer y el oír están relacionados. Por lo tanto, porque lo que uno hace es comunicar el mensaje. Entonces, está el mensaje, están los predicadores, quienes hablan. Cuando se predica, hay alguien que oye. ¿Cierto? Siempre que se predica hay alguien que oye. Siempre eso está provisto por el Señor. Siempre el Señor ha provisto a todos, a quienes oyen. Pero además de quienes oyen, hasta ahí llegan la participación del predicador, compartir el mensaje, que alguien oiga. Después viene la respuesta de la persona. Bueno, pero el Señor lo que está asegurando acá, y según el apóstol Pablo comparte, es todo este proceso. Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Porque el Señor incluso envía a aquellos que van a predicar el Evangelio. El Señor envía. Bueno, entonces, para que lo tengamos claro, hermanos, cómo el Señor ha ido proveyendo de todo lo necesario para que el Evangelio sea expandido, para que el Evangelio sea reconocido. Bueno, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, ¿cierto? Y ¿se acuerdan que todo esto son citas del Antiguo Testamento? Citas del Antiguo Testamento. Mas no todos obedecieron al Evangelio, porque el Evangelio se obedece. Bueno, generalmente uno tiene esa no sé por qué, pero uno tiene esto de que la persona tiene que recibir el Evangelio, tiene que recibir a Cristo, ¿cierto? Ese recibir, que generalmente uno lo toma porque en Juan 1:12, ¿cierto? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esa palabra recibir es del griego lambano, y que quiere decir abrazar. Bueno, más que recibir es abrazar por la fe el mensaje. Pero el mensaje se abraza cuando se obedece. Bueno, más a todos los que lo recibieron. Bueno, y por eso dice acá el apóstol Pablo, versículo 16, más no todos obedecieron al Evangelio, porque estaba hablando de Israel. Pues a Isaac dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Citando a lo que Isaías 53, versículo 1, nos hablaba. Y el versículo 17 fue donde nosotros quedamos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje? La palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento, cuando habla de la palabra de Dios, en este caso Pablo o incluso Pedro, como lo hemos visto en la exposición de Pedro, cuando se refiere a la palabra de Dios, se está refiriendo al Evangelio, al mensaje del Evangelio. Nosotros cometemos muy a menudo un error importante en nuestra interpretación de la Escritura, que miramos e interpretamos con nuestros ojos, con nuestro conocimiento, lo que la Escritura dice. Es más, muchas veces a nosotros comenzamos a leer la Escritura y vemos una palabra que no sabemos qué significa, y muchas veces, ¿qué hacemos? Vamos a un diccionario común y corriente, pues de la lengua de habla española. Entonces buscamos el significado que está allí para ver si hay un sinónimo que sea más entendible.
Y no siempre esa es la mejor opción. Porque lo que hay que buscar es que lo que el autor quería decir bajo el punto de vista y el prisma de su cultura, del primer siglo, no de la nuestra. Y hay muchos siglos de diferencia y una brecha enorme, por lo tanto, si nos confiamos con un diccionario contemporáneo, el significado va a ser contemporáneo y el significado tiene que ser el significado original. ¿Me explico? Entonces, es importante cómo nosotros nos acercamos a la Escritura, y cuando dice por la palabra de Dios, no es lo que nosotros pensamos que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Para nosotros la palabra de Dios es la Biblia. Pablo no estaba pensando en la Biblia. Él no tenía en la mente el canon bíblico en su mente, porque eso vino mucho tiempo después. La palabra de Dios es es el mensaje que ya había sido compartido por él un poquito antes. ¿Se acuerdan? Ahí mismo en el capítulo 10, pero en el versículos 8 y 9. Si alguien lo puede leer, por favor. Romanos 10, 8 y 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ya, Que si esta es la palabra, perdón, Sarita, esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos, ¿se da cuenta, no? Esto es lo que se predica, este es el evangelio. ¿Cuál es, Sarita? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bien. La predicación, entonces, hermano, del evangelio incluye esos 2 puntos que están allí. ¿Cuáles son? Su señorío y la resurrección. Confesar y creer. Lo que aparece allí, el mensaje del evangelio tiene que contener necesariamente el señorío de Cristo y la resurrección. Bueno, eso es importante, así que anótalo por favor y tenlo por ahí. Y tu referencia puede ser este versículo, Romanos 18. Otro versículo que nos habla acerca de esto es 1 Corintios 15:1 en adelante. ¿Te acuerdas? 1 Corintios 15:1, del 1 al 4. Si alguien lo puede leer, por favor, 1 Corintios 15:1, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual Mira, también recibí. les declaro el evangelio que he predicado. Este es el evangelio. Le está declarando, le está diciendo, este es el evangelio que les he predicado. Este es el evangelio que ustedes recibieron, que abrazaron. En este evangelio ustedes perseveran. Sigue, por favor, versículo 2, Sarita, por favor. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Te das cuenta, no? Este es el evangelio. Si no, es porque creíste en vano. O sea, ¿se dan cuenta que Pablo es absolutamente categórico en lo que está diciendo? Esto es lo que ustedes abrazaron. Si ustedes no abrazaron este evangelio, esto, que va a venir a continuación, entonces porque creyeron en vano. ¿Cuál es? Por favor, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Siempre el mensaje del evangelio incluye el señorío de Cristo y la resurrección. De hecho, la resurrección en sí misma ya habla del señorío de Cristo. Porque que haya resucitado lo ubica al Señor Jesucristo en un lugar que nadie más tiene. La sola resurrección debe llevar a la persona a una respuesta a alguien que resucitó y que ahora está por sobre todos.
Por eso es tan importante, hermanos, no perder de vista. Ahora, hermanos, el Evangelio, la predicación del Evangelio debe incluir entonces el señorío de Cristo, la resurrección, y estos elementos que voy a compartirle a continuación, entonces podrían, no son absolutos, pero yo creo que nos pueden ayudar y que a que al momento de predicar, estos elementos debieran ser incluidos cuando presentamos el Evangelio. Bueno, los siguientes elementos deben incluir el mensaje del Evangelio. Primero, debemos, o sea, no siempre es en ese orden, pero el primer elemento es Dios. Tenemos que dar a conocer quién es Dios. Dios es amor, pero también Dios es santo. Bueno, entonces hablamos de un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios amoroso, un Dios creador con los atributos de Dios. Pero por sobre todas las cosas, escúchame esto, hermano. Esto es, cuando hables de Dios, tienes que dejar claro que Dios es digno de ser adorado. Que Dios demanda adoración de toda su creación. ¿Lo escribiste? ¿Lo tomaste? ¿Tomaste el apunte? Dios es digno de ser adorado. Presentamos, a veces la situación nos va a llevar a hablar de Dios por algunos de sus atributos, ¿cierto? Y generalmente, generalmente uno habla de la bondad de Dios, que Dios es amor, lo cual no es mentira, por hermano. Es verdad, si Dios lo es. Pero no podemos, si nosotros nos quedamos con eso solamente, vamos a tener serias dificultades para presentar el Evangelio. Siempre tenemos que vincular los atributos de Dios, lo que estemos hablando de Dios, con que Dios es digno de ser adorado. Siempre. Que Dios demanda adoración por tal atributo. Entonces, como Dios es amor, le adoramos. Como Dios es bueno, le adoramos. Como Dios es poderoso, muchas veces nosotros nos acercamos con las personas y como Dios es creador, hablamos de la naturaleza, etcétera. Tenemos que vincularlo inmediatamente, los vinculamos con que Él es digno de ser adorado, con que Él demanda adoración. Y adoración es obediencia y servicio. Bueno, o sea, es mucho más amplio, mucho más profundo, por supuesto, lo que es la adoración a Dios. Pero un buen resumen es obediencia y servicio. Por lo tanto, el primer elemento que incluye el Evangelio, hermanos, es que Dios. Entonces, tenemos a Dios. Pero además de eso, cuando compartimos esto, Dios es digno de ser adorado. Hermano, eso tiene que quedar muy claro. Dios es digno de ser adorado. Dios demanda adoración. Ahora, sin embargo, el problema es que el hombre es pecador. Y si el hombre es pecador, ¿cuál es el problema? Respecto a un Dios que demanda adoración, que es santo, que es digno de ser adorado. Pregunto. No hay posibilidad de estar cerca o llegar a Dios de esa forma, en la condición que estamos. Dios nos creó para adorarle. Sin embargo, por nuestro pecado, como Dios es santo, es imposible que podamos adorarle, porque estamos presos del pecado. No hay forma. No hay forma. No hay buenas intenciones. El ser humano está preso. Bueno, la Biblia lo dice que está muerto en delitos y pecados. El ser humano está preso. El pecado, hermano, este es un temazo, hermano, cuando uno estudia la doctrina del pecado. Y nosotros tenemos una noción del pecado muy contemporánea, muy de este siglo, y que es muy suave.
el pecado es tremendo, hermano, es tremendo. Si Cristo tuvo que morir por el pecado. Entonces, imagínate lo fuerte que es el pecado. Ahora bien, el hombre es pecador. Por lo tanto, y está atrapado, está preso por el pecado. ¿Y qué necesita entonces? Un mediador ¿Para qué? para poder adorar a Dios. Pero con relación al pecado, ¿está bien lo que está diciendo Mario? Con relación al pecado, ¿qué necesita el hombre? Para limpiarnos. Arrepentirse. Liberarse. Ser liberado del dominio del pecado. ¿Por qué? Porque si el hombre no es liberado del dominio del pecado, no puede adorar a Dios, que es el fondo del tema. Entonces, la predicación tiene que irse dirigiendo siempre hacia la adoración a Dios. Siempre se tiene que estar dirigiendo hacia la adoración a Dios. Como está imposibilitado de adorar a Dios, y a mí me llama la atención, hermano, porque muchas veces nosotros utilizamos en estos momentos, cuando compartimos el Evangelio, utilizamos hartos textos bíblicos con las personas que son inconversas. Y uno dice, ahí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, tratemos de predicar el Evangelio como hablamos nosotros, como una persona nos va a escuchar. Bueno, utilizamos la Biblia, por supuesto, pero lo importante es que sea entendible para la persona. Recuerda que la persona que tú le estás predicando no tiene el Espíritu Santo, aún. Por lo tanto, no necesariamente va a estar entendiendo lo que la Biblia dice. Ahora, pero predicamos con los principios bíblicos. Es importante, ¿eh? Predicamos con los principios bíblicos, pero hagámoselo entendible a las personas. A eso quiero llegar. Ahora bien, por favor, hermanos, el hombre necesita ser rescatado del dominio del pecado. Ese es el problema más grande del ser humano, que está atrapado, preso, dominado por el pecado. Por lo tanto, no puede adorar a Dios. El es adorar a Dios. Ese es el tema, adorar a Dios, porque Dios demanda esa adoración. Por lo tanto, necesita ser rescatado de eso. Y el rescate, Dios mismo lo ofrece a través de Jesucristo. Y como decía Mario, a través de un mediador. Porque Jesucristo vivió en la tierra, murió y resucitó. Y aquí está la parte importante de la resurrección. Y resucitó pagando el precio del rescate. Jesucristo pagó ese precio para rescatarnos del pecado. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Jesucristo paga ese precio, por lo tanto, nos libera del pecado, nos limpia, ¿verdad? Y podemos nuevamente adorar a Dios. Y nuestra adoración, nuestro servicio, nuestra obediencia es aceptado por Dios. Además de los múltiples beneficios que nosotros como cristianos después con el tiempo vamos conociendo, ¿cierto? Somos hijos de Dios, somos parte de la iglesia, somos adoptados y todas las doctrinas, pero eso no en ese momento de la predicación, por eso lo vamos entendiendo después con el tiempo. Pero lo importante es que Dios está ofreciendo salvación del pecado. Y esto es importante porque generalmente uno escucha en las predicaciones que ofrecen salvación del infierno. Y hay una diferencia sustancial entre el ofrecimiento de salvación del pecado y la salvación del infierno. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ambas son bíblicas, ambas son verdades.
la vida eterna, ya sea en el con Dios o en el infierno. Claro, que vendría siendo el resultado. Muy bien. Una habla del estado y la otra de la consecuencia. Exacto. Y Dios está salvándonos de nuestro estado, no de las consecuencias. Las consecuencias son consecuencias porque finalmente va a venir así. Pero si nosotros centramos nuestra predicación en que Dios te va a salvar del infierno, estás centrando en quién tu predicación. En el hombre. En la persona. En los beneficios que puede recibir esa persona. Porque si tú esto pasa mucho con los niños, los que hemos trabajado en algún tiempo con niños, ¿cierto? ¿Quién quiere irse al cielo? ¿Quién no quiere irse al infierno? Y todos los niños levantan la mano. Obvio, pues, ¿cómo no van a hacer eso? Porque uno está ofreciendo un beneficio para uno. Y aquí, hermanos, el valor máximo es tener la oportunidad nuevamente de adorar a Dios. Ese es el valor máximo. Por lo tanto, si bien es cierto, las otras son verdades, pero no son verdades centrales. Dios quiere cambiarte, como decía Moisés, de estado, de ser un pecador a ser un salvo. De ser un pecador te vas a transformar en una persona santa que pueda adorarle. Ese es el Evangelio. Cuando nosotros centramos todo en que Dios es digno de ser adorado. Ahora bien, ¿cuál es el requisito? Y uno expone el requisito. ¿Cuál es? Abrazar la fe, el Evangelio. Por la fe, claro, abrazamos el Evangelio. ¿Pero qué implica eso? ¿Qué implica arrepentirse de estar lejos de Dios, por supuesto, de mi actitud hacia Dios? Y obedecer el Evangelio. Obedecer el Evangelio. Y esto implica, hermanos, primero, reconocerse como pecador, como insuficiente para poder adorar a Dios. Nos reconocemos como insuficiente para adorar a Dios. Y no solamente eso, y creemos, hermano. Pastor, se mutió. ¿Ahora sí? Sí, Ahora sí. ¿Se autocensuró, pastor? Sí. Ya, entonces, el hombre cree que Jesucristo con su resurrección es justificado. Recuerda que la resurrección es la que justifica al ser humano. Bueno, la resurrección de Cristo, al creer que Jesucristo resucitó, somos justificados. Pero además que está dispuesto, y eso es lo que nosotros, ese es el llamado, a estar dispuesto a obedecer, a servir a Jesucristo. Siempre hermanos. Entonces, nosotros presentamos, este es Jesucristo, este es lo que hace, lo que hizo por el ser humano. El llamado entonces es a abrazar por la fe que la resurrección de Jesucristo es suficiente para perdonarte, limpiarte, santificarte. Y el llamado es que respondas en obediencia y en servicio a Jesucristo como Señor. La resurrección y el señorío de Cristo es el llamado hoy. ¿Se puede decir? Perdón. Y luego viene la respuesta de la persona. Dime, Ricardo. Sí, es que en resumen sí, porque si uno cree en la resurrección de Cristo, somos justificados. Esa es una parte del proceso de salvación. Pero al obedecer el Evangelio, estoy dando testimonio o declarando a Jesús como Señor. Y comienzas a reflejar La a santidad. Cristo. Claro.
empiezas a reflejar al Señor en tu vida. Por lo tanto, estas dos cosas, que es lo que hablábamos en los versículos anteriores, confesar que Jesucristo es Señor, creer con el corazón y confesar con la boca, son ambas cosas. ¿Se acuerdan que lo vimos? Esto es el Evangelio. Entonces uno lo presenta y llama a la persona a que reconozca su insuficiencia para adorar a Dios por su pecado, se arrepienta de él, pero también corra a la suficiencia de la obra de Cristo, porque la resurrección garantiza la justificación, pero además lo llamas al señorío de Cristo, a que obedezca y sirva a Cristo. Que las palabras de ven y sígueme comienzan a ser útiles para esta persona ahora. ¿Me explico, hermanos? Y allí tú llamas a la persona a abrazar la fe del Evangelio, a obedecer a Cristo. Y la persona eso ya no es obra nuestra, eso ya es lo que hace el Señor en la vida de la persona, y puede responder ahí en el momento, puede responder más adelante en el tiempo, o puede que se ría en tu cara, o puede que no. Eso ya es parte de la obra del Señor en la vida. Ahora bien, no sé si me explico, hermanos. Esto es fundamental, porque si no lo hacemos, si comenzamos nuestro discurso solamente diciendo que Dios es amor, que Dios es bueno y que Dios quiere que confíes en Él, a veces nosotros, con buenas intenciones, pero andamos ofreciendo confianza en el Señor para que solucionen sus problemas. Y hermanos, nosotros, nuestra predicación, como decías el apóstol Pablo, si no, nuestra predicación es vana. Es vana. Estamos ofreciendo como casi una terapia a las personas. Así como, oye, anímate, bien, Dios te quiere ayudar. Pero Dios quiere salvarlos del pecado. Y para eso la persona tiene que ver que en su vida que es pecadora, que ha pecado contra Dios, que no le ha adorado, pero que Dios le da la oportunidad en Cristo de volver a adorarle. Si no, sí, dígame. Pero hay muchos que dicen, sí, somos pecadores, pero Dios es tan grande y tan infinito en su misericordia que esto nos hace ser hijos a todos. Entonces, ¿cómo decirle que no es así? Sí, tienes razón, Miriam. Hay un universalismo de que Dios, todos somos hijos de Dios, por lo tanto que Dios nos ama tal como somos. Y Dios lo que está haciendo con nosotros quiere transformarnos a su imagen. Si el tema es que nosotros podamos proyectar la imagen de Dios, ese es el objetivo. Por lo tanto, Dios es lleno de amor, pero también es un Dios santo. Por eso tiene que estar siempre equilibrado nuestra predicación, el amor, la justicia y la santidad de Dios. Son temas que siempre tienen que estar allí. Sí, estamos de acuerdo, pero ¿cómo decirle a esa persona? Yo abiertamente lo he dicho, ¿ya? Y le digo, la respuesta que he tenido ha sido, pero muy desagradable, ¿ya? Ya, Muy Miriam. desagradable. Y de hecho, yo diría que entre comillas, he perdido a esas personas que han sido amigas mías por años. Entonces, es terrible. E incluso, y puedo confesarlo abiertamente, una me dijo una vez que no quería ser como yo. Claro. Y eso fue... Eso no tendría que sorprendernos, hermano. Ojo, mira, Miriam, para poder explicar cómo hay que hacerlo, veamos cómo lo hacían los escritores, o sea, los hermanos en el primer siglo. Veámoslo. Sí. Y para que veamos y concluyamos entre todos realmente cómo es esto. Por favor, vamos a hacer un recorrido cortito. O sea, no sé si tan cortito, pero creo que es significativo. Por el libro de los Hechos. Vayamos allá. Capítulo 2, por favor. Hechos 2. Vamos a ver cómo Pedro predicaba. ¿Se acuerdan que se los comenté la semana pasada, un poquito hacia la pasada? Bueno, estuve deteniéndome un poco en esto y vi varios modelos de predicación.
en el libro de los Hechos, para que nosotros tomemos el ejemplo de allí. Bueno, capítulo 2, el primer discurso de Pedro que comienza en el versículo 14, ¿cierto? A ver, podríamos resumir, según lo que te dije delante, 4 elementos que debe incluir el Evangelio. Dios, el hombre pecador, bueno, Dios, hombre pecador, Jesucristo y la respuesta de las personas. Eso tiene que incluir el mensaje del Evangelio. Dios, el hombre pecador, Jesucristo y la respuesta de las personas. ¿Cuál es el orden? Va a variar. No es tan rígido que sea siempre ese orden, pero tiene que estar presente. El apóstol Pedro da su discurso. Primero, Pedro le está hablando aquí a judíos. Bueno, en el capítulo 2. Por lo tanto, los que escuchaban, en su mayoría eran judíos, no todos, pero en su mayoría eran judíos, ¿sabían de Dios? Sí, por lo tanto, él no ahonda en explicar mucho quién es Dios. De hecho, comienza a recordarle, a describirle quién es Dios, porque ellos sabían quién es Dios. Bueno, y mira lo que dice en el versículo 22. Pero, no, antes, en el 14, dice, empieza a hablarle acerca de Dios. En el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, ¿cierto? Y comienza a hablarle acerca de esto. ¿Están ahí, hermanos, no? ¿Me están siguiendo, no? Y en los postreros días dice Dios, versículo 17, y empieza a hablar acerca de Dios. Es más, llega al versículo 22. ¿Estás en el versículo 22 de Hechos 2? Y mira lo que les dice. Al cual Dios, otra vez, sigue hablándole de Dios. Bueno, Dios. Y aquí empieza a hablar acerca de Jesucristo. Dice, varón israelita, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Y aquí comienza a hablar de Dios y empieza a hablar de Jesús. Bueno, pero aquí lo principal es Dios. Esta es la obra de Dios. Este es Dios. Insisto, hermanos, Pedro no tiene que hablarle que Dios es creador, que Dios es poderoso, porque eso ellos ya lo saben. Bueno, porque son judíos. Ahora bien, y les habla inmediatamente acerca, en el versículo 23, le habla acerca del hombre y el pecado. A Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Pedro le está diciendo, ustedes son pecadores porque hicieron esto. Pedro les dice a ellos que son pecadores, ¿o no? ¿Ves el pecado del hombre allí? En el versículo 23. Sin embargo, en el versículo 24 le habla de Jesucristo y la resurrección. ¿Te acuerdas de los elementos del Evangelio? Dios, el hombre pecador, Jesucristo. Versículo 24 le dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, y le cita a David, porque le está hablando a judíos, pues le hace una cita. Le habla a judíos, le cita al Antiguo Testamento. Pero les habla acerca de la resurrección de Jesucristo. Sigue hablándoles en su discurso. Después de otra cita que les hace en el versículo 34, mira el versículo 36, vuelve al tema. Después de citarle, vuelve al tema, versículo 36. Y les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todos ustedes, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis pecado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Resurrección y señorío. Resurrección y señorío. Pecado y Cristo. Y aquí fue maravillosa la obra del Espíritu Santo porque Pedro no tuvo que hacer ningún tipo de llamado. Inmediatamente en el versículo 38 viene la respuesta de ellos. Pedro les dijo, arrepentíos. Bueno, ese es el llamado que le hace, antes, el versículo 37.
Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la respuesta de ellos. Que es una respuesta maravillosa, ¿cierto? Cuando tú has predicado el Evangelio y que la persona lo único que quiere es abrazar el Evangelio. ¿Qué hago? Y Pedro les dice, en el versículo 38, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Bueno, y después viene todo esto que después perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? Lo que conocemos. Pero se dieron cuenta que están allí presentes y Pedro no se hizo ningún problema. Les dijo que eran pecadores. Le habló de Dios. Ustedes son pecadores. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Ese es el punto. El hombre es pecador no porque sea malo. El hombre es pecador porque no obedecen al Evangelio. Ellos no habían obedecido al Evangelio. No habían obedecido a la obra de Cristo. Pedro nos da un ejemplo de cómo tiene que ser lo que tiene que incluir la predicación. Bueno, queda más o menos claro, hermano, ¿no? En este ejemplo, Pedro le estaba hablando ahí a 3.000 personas que se convirtieron. Maravilloso, uno puede decir, eso es lo que yo quiero, pastor. Que me escuchen y que yo pueda hablar tranquilamente y que ni siquiera tenga que llamarlos al arrepentimiento, sino que todos me pregunten, ¿qué tengo que hacer? Y yo les diga, arrepiéntete y cree en el Señor. Y 3.000 personas se conviertan. Este es un ejemplo ideal, muy exitoso y era muy necesario en ese tiempo que sucediera así, porque la iglesia estaba expandiéndose. Pero ¿sabes qué? No todos los ejemplos fueron tan exitosos como este. Y te quiero seguir invitando a que sigamos revisando ejemplos. Bueno, este es un ejemplo. Después sigue dándole vuelta y mírale porque puedes encontrar otros elementos que se me pasaron a mí, muy probable. Bueno, ya. De Hechos 2 vamos a saltar raudamente a Hechos 3. También en Hechos 3, sí, pues hermano, si la iglesia lo que hacía era predicar el Evangelio en todos lados. Mira, por favor, Hechos 3. El discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Al menos así aparece aquí en la Reina Valera, en mi Biblia, aparece un subtítulo. No sé si en la tuya también. Pero mira el ejemplo, que aquí hay otro ejemplo, por hermano. Ya no con un discurso tan largo. Teniendo así a Pedro y a Juan, bueno, en realidad aquí es Pedro y Juan. Bueno. El cojo que había sido sanado, ¿se acuerdan de eso que había sucedido anteriormente? Todo el pueblo, atónito, porque sanó a un cojo, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo a esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas. Inmediatamente aquí, ¿a quién le va a hablar? A los israelitas. Bueno, por tanto, inmediatamente ellos sabían quién era Dios. De hecho, les dice, están allí, mira cómo les habla de Dios. Primer elemento del Evangelio, Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Otra vez, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Les dice, ustedes son pecadores. Ustedes no creyeron en Jesucristo. Primero le habló de Dios. Esta es obra de Dios y ustedes no recibieron esto. Más, versículo 15. Terrible, hermano, mira. Ningún pelo en la lengua. Y matasteis al autor de la vida. Ustedes mataron al autor de la vida. ¿Y qué viene? ¿Y cuál es el elemento del pecado? ¿Y qué viene ahora al tiro ahí en el versículo 15? Jesucristo, la resurrección.
a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La resurrección. Pero Pedro no anduvo suavizando las palabras, si te diste cuenta. Fue y les dijo lo que ellos eran. Nos cuesta tanto a nosotros, hermano. Tememos tanto a la respuesta de las personas. Versículo 16, es lindo, hermano. Y le hace el llamado. Y por la fe en su nombre, clarito, ¿no? Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Le está diciendo del cojo. Él creyó en Jesucristo. Y el llamado, aquí no hay ningún tipo de respuesta de ellos. Delante la respuesta fue, ¿qué haremos? Acá no hay ninguna respuesta de ese modo o de ese tipo. Pero el versículo 19, mira lo que les dice, el versículo 19. ¿A quién los llama? Arrepentirse y convertirse. Arrepentíos y convertidos. Ya le habló de la fe, ahora le habla del arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento es el llamado. La fe en Jesucristo y arrepentirse de sus caminos. Dice, y arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Bueno, Pedro, después en el versículo 22, cita a Moisés, el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque le está hablando a judíos. Bueno, cita a judíos. Y en el versículo 26, al final, otra vez hace nuevamente, después de haber citado al Antiguo Testamento, hace un llamado nuevamente. Mira, dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Lo está llamando al arrepentimiento nuevamente. El llamado entonces es a poner la fe en Jesucristo y arrepentirse de sus caminos. Y poner la fe en Jesucristo es, recuerden, correr a su suficiencia a través de su resurrección y a su señorío. Porque es arrepentirse de mis caminos, yo ser mi propio Señor y que Él pase a ser mi Señor. Otro ejemplo, hermanos. Y se dan cuenta, los elementos del Evangelio siempre están, en la predicación del Evangelio siempre están estos elementos. Dios, el hombre pecador, Jesucristo y el llamado a una respuesta. Fe y arrepentimiento. Pastor, tengo una consulta. Dígame, Michelle. Trato de formular bien la pregunta porque yo me entiendo, pero es un poquito quizá enredado. Cuando se habla del Evangelio, se habla de que el mayor pecado es que uno no adora a Dios. Eso es algo que uno también lo tiene que decir, que es como el principal, más que el hombre es pecador, es que en el fondo el pecado en sí es que no le adoramos porque Él es Dios. Pero en este ejemplo de los que hemos visto, uno ve más como que en el fondo, en el trasfondo judío, sé que lo que le estaban hablando los discípulos, los apóstoles, es que habían matado al autor de la vida. No los veo así como, oye, ustedes pecaron porque era Dios y tenían que adorarle. No sé si se explica mi pregunta. Perfecto. Muy bien. Lo que pasa es que adoración es obediencia y servicio. Y ellos no obedecieron lo que el antiguo, por eso les citaba el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que de hecho Pablo cuando lo vimos en Romanos también cita el Antiguo Testamento? Dios ya había establecido esto y ustedes no lo obedecieron. Ese es el punto. Para los judíos obedecer a Dios, adorar a Dios estaba claro que era obedecerle. Era obedecerle. Es por eso, no sé si me explico.
Ah, ya, lo que pasa es que, claro, no lo aterrizaba, porque para mí adorar se me imaginaba más como un acto de inclinación, como de adorarle en ese sentido, pero no lo veía de esa manera, como que, claro, adorarle también es el tema de obedecerle. Es- Sí, y lo llevaba en el sentido porque como que predicar de esa manera igual es como darle el enfoque correcto de que en el fondo lo que más importa es que uno no adora a Dios. Es como complicado cómo lo aterrizo, de lo mismo ejemplo que usted está dando. sí, 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 te entiendo. Puede ser un poco confuso en ese sentido porque está hablándole a judíos, pero los judíos tenían claro que obedecer a Dios era el todo. Ellos tenían que obedecer a Dios, tenían mandamientos, de hecho, así explícito, esto tienes que obedecer. Ahora, pero no habían obedecido a lo que los profetas habían hablado, y los profetas habían hablado acerca del Mesías, y ellos no obedecieron. ¿Me explico? Entonces, ese es el acto de adoración. Erraron en el blanco, que es pecar, y el blanco es adorar a Dios. Todo gira en torno a la obediencia y al servicio a Dios. Sigamos, hermanos, porque esto no para acá, pues, hermanos. No, no, no. Sí, no son dos ejemplos aislados. No, hermanos, sigamos, por favor. Saltemos raudamente ahora a Hechos 5, versículos casi al final. Pedro y Juan son perseguidos. ¿Se acuerdan de esto? Versículo 17, estamos ahí. Versículo 17. Entonces son perseguidos ellos. Versículo 27. Cuando los trajeron y los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Mira, los apóstoles llenaron Jerusalén con su doctrina. ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Versículo 29. ¿Qué pasa acá? Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque la obediencia, hermano, es la adoración. Obedecer a Dios. Y mira la predicación de Pedro. Esto es maravilloso porque en 3 versículos presenta el Evangelio. ¿Se acuerdan que delante en el capítulo 2, no paraba nunca porque contó toda la historia de Israel? No, pero aquí en unos versículos mira lo que dice. El Dios de nuestros padres, Dios, ¿qué hizo? Levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándoles en un madero. Hay 3 cosas enseguida. Dios, la resurrección, pecado del hombre. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, ¿qué cosa? Respuesta. Arrepentimiento y perdón de pecados. El llamado es al arrepentimiento y al perdón de pecados. ¿Se dan cuenta? En esos 2 versículos está presentado el Evangelio. Era capo Pedro, ¿no? Sí, uno se acuerda de Pedro cuando negó al maestro, hizo arranques impulsivos, pero hermano, mira lo que el Señor cómo transforma el corazón. Hay esperanza para nosotros, hermano. Dios es poderoso para transformarnos. Y en 2 versículos presenta el Evangelio y los llama al arrepentimiento. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, porque el Evangelio se obedece. Los llama al arrepentimiento, a la fe en Jesucristo a través de la obediencia. Y aquí viene la respuesta maravillosa, la misma respuesta del capítulo 2. Versículo 33.
¿Cuál fue la respuesta ahora para Pedro? Ellos, oyendo esto, el versículo 33, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Hermano, porque la respuesta, Miriam nos contaba delante algunas de sus experiencias que ha tenido. No siempre son las que uno espera. Y en realidad, el problema ¿cuál es? Nuestro de estar esperando lo que no debemos esperar. Nosotros predicamos el Evangelio. Ellos se enfurecieron porque les predicaron el Evangelio y querían matarlos. Pedro comenzó diciendo esto: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tú diluyes el mensaje del Evangelio para que caiga mejor o endulce el oído de la persona, estás obedeciendo a los hombres antes que a Dios. ¿Me explico? Bueno, y después viene levantándose Gamaliel, claro, le prestó ropa, comillas, a ellos, ¿cierto? Gamaliel ahí dijo, no, y hacer que estos realmente sean creyentes, y bueno, y ahí pasa, y sigue la historia. Pero, ¿se entiende, hermanos, esto, la presentación del Evangelio? Mira, por favor, vayamos un poquito más adelante. Hechos 7, otro protagonista, Esteban. ¿Te acuerdas de Esteban o no? Esteban se manda un gran discurso, pues, hermano. Pero mira, muy resumido. Esteban les habla porque lo iban a apedrear, pero en ese momento les predica el Evangelio. Esta es la palabra de fe que os hablamos, que Jesucristo, que Dios levantó de los muertos a Jesucristo y que Jesucristo es Señor. ¿Cómo se nos dice Esteban? Por favor. Comienza con su discurso. ¿Están ahí, no? Capítulo 7, hermanos. Versículo 2. Y él les dijo: varones y hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Y viene y le cuenta toda la historia de Israel. Toda la historia de Israel. Para decirles que esto no es algo nuevo. Le estaba hablando a judíos. Esto no es algo nuevo, sino que esto Dios lo había planeado desde un comienzo. Esteban lo tenía clarito. En el versículo 2 le habla acerca de Dios. Les vuelve a insistir en esto en el versículo 32. Mire, vayan al versículo 32 de Hechos 7. Les vuelve a insistir acerca de Dios. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y sigue hablándoles acerca de Dios. Ahora bien, en el versículo 41, sigue él argumentando y hablándoles acerca de Dios. Pero mira lo que pasa en el versículo 41. Él les habla acerca de esta experiencia de los hombres y les dice: entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos, en las obras de sus propias manos se regocijaron. Bueno, y mira el versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros, ustedes, hombres pecadores, segundo elemento del Evangelio, el pecado y el hombre, resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Lo que le estaba diciendo, ustedes son iguales a ellos. Le estaba mostrando que esto no ha cambiado nada y ustedes son igual de duros de cerviz que ellos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Está claro que le está diciendo: ustedes son pecadores. No hay nada más que ustedes son pecadores. Ahora bien, versículo 55. Lleno del Espíritu Santo, Esteban, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, mira lo que dice, tercer elemento del Evangelio, Jesús resucitado. Bueno, y aquí el señorío de Cristo también, porque lo está viendo en el cielo.
Y le dice, entonces, no dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Les habla de Jesucristo. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. La respuesta no fue motivo para que él no presentara el Evangelio. La respuesta, él estaba seguro cuando estaba ahí lo que iban a hacer con él. Pero eso no implicó que él dejara de presentar la obra de Dios, que ellos son pecadores y que Jesucristo resucitó y es Señor. Déjenme terminar, hermanos, con Pablo en Hechos 17. Este es un pasaje conocido, ¿no? Pablo en Atenas. Y esto es muy interesante porque a diferencia de los anteriores, Pablo aquí le está hablando ¿a quién? ¿Griegos? A griegos, a gentiles, a no Gentiles. judíos. Claro, a no judíos. Por lo tanto, Pablo se agarra para hablar de Dios, ya no podía hablar del Dios de Israel. ¿Cierto? Ya era distinto. Tenía que entrar por otro lado. Nosotros tenemos cada vez menos así, más diluido, pero una cultura católico-romana en general en nuestra formación, que nos permite, cuando hablamos de Dios, saber que estamos hablando del Dios de la Biblia. En general, la gente lo asocia con el Dios de la Biblia, ¿cierto? Pablo, cuando estaba en Atenas, decía Dios y encontró con había 1000 dioses. Pues entonces fue y habló del Dios no conocido. Bueno, y ahí les habla claramente acerca de Dios. Y mira lo que les dice. Pero mira, los lleva a los atributos de Dios. Varones atenienses. Versículo 22, ¿están ahí? Capítulo 17, versículo 22. Varones atenienses. Generalmente de la otra forma, en los ejemplos anteriores decían varones israelitas. ¿Se acuerdan? Ahora son varones atenienses, o sea, ustedes gentiles. En todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. La estrategia de Pablo tomó eso para... ¿Pero qué empezó a hablar del Dios no conocido? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Atribuye y lo lleva inmediatamente a un atributo de Dios. Creador. Que, hermanos, generalmente cuando nosotros hablamos con las personas, comenzamos nuestras conversaciones aludiendo a algún atributo de Dios. Muchas veces es la bondad, como les decía adelante, muchas veces es la misericordia, muchas veces es lo que Dios puede hacer por él, por la persona. Pero eso no tienes que dejar de lado que Dios, ese Dios bondadoso, amoroso, misericordioso, demanda adoración. Mira cómo lo hace Pablo, sigamos viendo. Versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿te das cuenta? Habla del señorío inmediatamente. A veces nosotros pensamos que Dios es el Señor de los cristianos nomás. No, el Señor es Dios de toda creación. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Mira, va exaltando los atributos de Dios. Pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Muchos atributos de Dios pueden aquí el poder,
por supuesto, el Creador y otros que pueden estar y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. O sea, él, la soberanía de él. Y les ha prefijado, otra vez la soberanía, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Está diciendo, Dios hizo todo según su voluntad. 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente, mira lo que les dice Pablo, lo mismo que le habló a los romanos, no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Comienza a hablar acerca de la revelación general acá, mira, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Mira, le habla claramente del señorío de Dios, que Dios es digno de ser adorado. No sé si te das cuenta aquí que está reclamándole adoración, porque Él es Señor. Lo que Él está compartiendo acá no es que Dios es amoroso, es que Dios es Señor. Y mira cómo hace el link con el versículo 29, cómo lo vincula con el versículo 29 y con Jesucristo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Comienza a llevarlo acerca de su pecado. Lo está llevando acerca de su pecado. De hablarle del Dios creador lo está llevando, pero ustedes han hecho de Dios esculturas, imaginaciones que ustedes tienen de Dios. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Acá ya incluyó el elemento del Evangelio: Dios, hombre pecador y un llamado. ¿Te das cuenta? Que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, ojo, y aquí lo vincula con Jesucristo, por aquel varón quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí habla de Jesucristo y de la resurrección. A los atenienses, pues. Pablo entró con la autoridad que le daba la Escritura o la revelación de Dios a él, no a explicar las cosas, sino que a comunicar algo que ya está establecido por Dios. Porque Él es Señor y Él lo ha establecido. Y ustedes han hecho sus propios dioses, pero Dios pasó por alto este pecado suyo y envió a Jesucristo, a quien levantó de los muertos. Versículo 32. La respuesta de ellos. Ya lo había llamado al arrepentimiento, ¿se acuerdan? En el versículo 30 al final, que los hombres en todo lugar se arrepientan. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ya, en algún momento te vamos a escuchar, te vamos a poner atención. Y así Pablo salió en medio, o sea, no le tomaron en cuenta. ¿Cómo la resurrección? ¿De qué está yo? La respuesta que ellos le dieron no fue condicionante para que Pablo no le anunciase el Evangelio. Versículo 34, pero es alentador también. ¿O no? Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Aquí claramente la respuesta fue de ambos. Unos se rieron de él, se burlaron, pero otros
creyeron. Y así es como nace después ya la iglesia de Corinto, que es lo que viene después. ¿Se dan cuenta, hermano, los elementos del Evangelio? Por lo tanto, cuando tú y yo pensamos en nuestra predicación, la semana pasada yo les decía y les preguntaba, ¿hemos preparado alguna vez nuestro discurso de predicación? ¿Se acuerdan? Es algo que tenemos que preocuparnos. Ser portador de la gloria de Dios no es andar anunciando que Dios solamente es bueno, que Dios es lleno de amor. Eso hay que hacerlo, hermano, pero no solamente eso. El Evangelio se predica completamente y tiene que incluir, como lo vimos, el señorío de Dios, de Cristo, la resurrección de Cristo, el hombre pecador y el llamado a una respuesta de las personas. Y esa respuesta puede ser en cualquier momento, no necesariamente ahí, porque muchas veces uno se frustra. Pedro se hubiese frustrado, hermano, porque querían matarlo. Pablo se hubiese frustrado porque se burlaban de él. Él confiaba que esto es la obra de Dios en el corazón de las personas. Y algunos respondieron bien, otros no respondieron y otros respondieron después con el tiempo. Es lo que nos pasa a todos nosotros. Pero sí tiene que haber un llamado al arrepentimiento y a la fe en este Jesucristo que es Señor y en este Jesucristo que resucitó de los muertos. Yo te animo, querido hermano, querida hermana, porque cuando nos dice ahí el versículo 17, volviendo a Romanos, luego de esta clase de paréntesis que hemos hecho, ¿cierto? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, tengamos bien claro qué significa la palabra de Dios. Para que la persona tenga fe, tenemos que predicar entonces la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el Evangelio completo, como lo predicaban los hermanos. No como nosotros lo hemos acomodado porque vaya a saber qué razón. Amén.